Hay en este episodio de la curación de los 10 leprosos unas perlas que quiero compartir con ustedes. Creo que serán 4, pero vayamos de a una, porque la tercera creo es bastante densa. La primera es: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Digan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Díganlo con un poquito más de compasión. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús va entrando en un poblado y le salen al encuentro 10 leprosos que se mantienen a distancia y gritan esto. Este grito: Jesús, ten compasión de nosotros. Es el grito, yo diría, del que está en la lona. A veces nosotros podemos pensar, estando en un problema, que la solución podría venir por acá o podría ir por allá. A veces cuando tenemos una dificultad, normalmente cuando tenemos una dificultad buscamos una solución. Eso está puesto por Dios en nuestra propia naturaleza. Tengo una dificultad económica, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Tengo una dificultad en la salud, bueno, un médico. Tengo una dificultad familiar, bueno, ¿qué hacemos? Un hijo, ¿qué hacemos? Pero cuando uno está en la lona, no está en 0, sino en -10, o en -1000, o en -10.000, como estos leprosos. Ustedes recuerden, los leprosos no solo eran enfermos, eran temidos y por lo tanto vivían aisladamente, vivían en aislamiento constante fuera de los campamentos. Vivían como animales salvajes, fuera de la vida social. A lo sumo, si lograban tener algún tipo de vida social, era como esta, de alguna manera reflejada en estos 10, que hay un roto para un descosido, ¿no? Más o menos. Pues bien, cuando uno no tiene ni idea de cómo salir de esa situación, la oración más inteligente, el camino más inteligente, es acogerse a la compasión de Dios. No sé, Señor, decir ten compasión es lo mismo que decir no sé, Señor, cómo salir de esta. No tengo la menor idea. Por cualquier lado que mire este problema, me supera. Por eso la oración es ten compasión. De alguna manera el Espíritu Santo ya estaba obrando en ellos misteriosamente, sin que ellos lo supieran, cuando el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que les inspiró esta oración, cuando el Espíritu Santo les inspiró clamar: ten compasión de nosotros. Digan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Digo, esto es interesante también para nosotros. Comúnmente los problemas cotidianos, Dios nos dio la sapiencia, la estrategia, la experiencia para poder resolverlos. No es que nosotros tenemos que clamar compasión para ver cómo rompo un huevo y que no se me rompa la yema. Estoy hablando de los problemas que uno no le ve la punta al ovillo y que por cualquier lado que uno estime, bueno, cualquier solución es peor que el problema. Ten compasión. Acuérdense que Dios es compasivo y le gusta expresar. Dios, fíjense, la compasión de Dios es inteligente. Porque Dios es inteligente, inmensamente, infinitamente inteligente. Y por eso su compasión, unida a su inteligencia y sostenida por su omnipotencia, pueden traer soluciones donde nosotros no le vemos la punta al ovillo. Digan: Jesús, ten compasión. Nos vamos a acordar, esto es lo que nos permite salir de la desesperación. Segundo punto, segundo, tercero y cuarto tienen que ver con la fe.
El segundo punto lo voy a llamar la fe inicial, el segundo punto. El tercer punto es la fe agradecida y el cuarto punto será la fe consumada. Primero la fe inicial, que vamos a ver que es una fe inicial, pero muy interesante. Jesús, ¿qué les dice a los discípulos, a los leprosos? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y ellos fueron. Fueron porque le creyeron a Jesús. Y porque de alguna manera creyeron que Jesús iba a realizar algo. Pero digo, en ese gesto de ir a presentarse a los sacerdotes, hay un problema. Y quiero abordar el problema. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora, en el relato de los evangelios, Jesús había curado a un leproso. Esto aparecía en el inicio de su ministerio. En el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. Es el mismo episodio. Acá estamos en el capítulo 17, es decir, ya transcurrió un tiempo en el ministerio de Jesús. Pues bien, cuando Jesús había curado al primer leproso, recuerdo cómo había sido. Jesús iba caminando de aldea en aldea, le sale al encuentro un leproso, también se mantiene a cierta distancia, le dice una de las oraciones más creativas que hay en la Biblia: si quieres puedes purificarme. Jesús le dice: lo quiero, y lo tocó, y quedó purificado. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve a presentarte al sacerdote para que les sirva de testimonio. En aquel caso, primero lo curó, después lo mandó al sacerdote. ¿Me siguen? Acá Jesús los manda al sacerdote o a los sacerdotes sin haberlos curado todavía. ¿Me están siguiendo? Acá está el problema. Pero ellos le hicieron caso a Jesús, aunque no habían experimentado todavía la curación, obraron como si ya hubieran experimentado la curación. Todavía no, pero obraron como si ya sí. Ahí está el tema de la fe. Es una fe inicial, pero es una fe en donde ya se estima, ya se obra como si se hubiera recibido la gracia que se pide. Repito, es una fe que obra ya como si ya hubiera recibido algo que he pedido y que todavía no he recibido. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Alguna vez escuché esto, ¿no? En un lugar donde había sequía: Señor, vamos a pedir que venga la lluvia. Y alguien escuchó esa oración y dijo: ¿y cómo no tienen el paraguas? ¿Sí? Es algo parecido a eso. La fe de estos hombres es una fe que estima como ya recibida la gracia pedida. Evidentemente porque tienen un signo. El signo es la palabra de Jesús, que les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes los encargados de diagnosticar la curación y por lo tanto los que libraban el certificado de buena salud para que se pudieran reintegrar a la vida social y a la vida cultural. Ellos fueron como si ya hubieran sido sanados. Esto es interesantísimo. Fíjense, el Espíritu Santo les inspiró la oración: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
Y les inspiró también una fe inicial, pero muy profunda. No solo una fe confiada, sino una fe certera. Vamos al tercer paso. Esa fe inicial, confiada y certera, tenía que convertirse en una fe agradecida. O si cabe, en una fe que propiciara un encuentro más profundo con el Señor. ¿Qué pasó? Solo uno de los 10 tuvo esa fe que propició el encuentro y que lo volvió agradecido, el samaritano. Eso lo escuchamos recién. Recuerdo como decía el texto, al comprobar que estaba curado, de repente comprobó que estaba curado, se volvió atrás, alabando a Dios en voz alta. Llegó donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies y le dio gracias. Solo uno. De hecho, Jesús dijo, ¿cómo? Se preguntó, ¿no quedaron curados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Fíjense que la fe inicial, confiada y certera de aquel hombre, despertó en él, al comprobar el milagro, despertó en él las ansias de una alabanza pública y de un encuentro personal con Jesús. Por eso volvió donde Jesús. No siguió el plan inicial, que era ir a ver a los sacerdotes. Volvió donde Jesús, se arrojó a sus pies, le dio gracias. Ya, de alguna manera, fíjense, él, que era uno de los 10, tomó contornos personales más claros en su diálogo con Jesús, en su relación con Jesús. Él ya no fue uno de los 10, sino fue él. Ya no obró como se obra muchas veces en manada de leprosos. Obró como una persona libre que hizo lo que en su conciencia descubrió como más valioso. Aunque eso significara tomar distancia del grupo al que hasta ese momento había pertenecido, y gracias a Dios que había tenido ese grupo de pertenencia, si no hubiera estado condenado a la soledad del desierto. Pero de repente él tomó distancia. Fue él con Jesús, en una fe, insisto, agradecida. Hay un momento en la vida nuestra en que nuestra fe, me viene una canción que cantábamos en mi parroquia cuando yo era chico, no tan chiquito como ellos, pero tendríamos 12, 13 años, para la época de la confirmación. No me acuerdo toda la letra, pero decía, no es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, que contigo quiero hablar. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, que contigo quiero hablar. No sé si alguno la conoció esa canción alguna vez. No es mi padre ni mi madre, sino... Claro, cuando no tiene 13, 14 años, soy yo el que quiero tener una relación con vos, Jesús. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, que contigo quiero hablar. Quiero hablar. ¿No? De alguna manera, si cabe, también uno podría decir que esta fe, en este momento, pasó de la fe inicial a la fe adulta, a la fe de un encuentro personal, a la fe en donde los contornos más propios de mi yo son parte de los ingredientes de esta nueva relación.
Pero acá hay un problema. Acá hay un problema. Así como había un problema antes, acá también hay un problema. Y si ustedes me regalan 5 minutitos, tengo que hablar de este problema. Porque para mí era el gran nudo de este texto. ¿Cuál es el problema? El problema está en las palabras de Jesús. Yo voy a sintetizar así. ¿Acaso Jesús se quejó de algo que no pasó cuando él ni siquiera lo pidió? Voy al texto. Jesús, cuando este hombre ahí a los pies, dijo, ¿cómo? ¿No quedaron curados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino a este extranjero. Claro, esa pregunta, ¿cómo? ¿No quedaron curados los 10? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios? Casi como si Jesús estuviera quejándose de que no vinieron de vuelta a darle gracias. Y eso a mí me hacía como ruido, a mí personalmente, no sé si a alguno de ustedes les hizo ruido, pero ¿cómo? Al final es como, ¿viste? ¿Por qué me hacía ruido? Se los cuento. Porque es como, ¿viste? Como, iba a decir las viejas, pero puede ser los viejos también, manipuladores de sus nietos, que dicen, ay, nunca me venís a ver. Qué poco venís a ver a la abuela, ¿eh? ¿No conocen ustedes viejos o viejas así manipuladores o manipuladoras que se quejan así, que reclaman como un derecho lo que en realidad tendría que ser un regalo, una gracia? ¿O no? Entonces, eso es, ¿se entiende? No, aquí no hay ningún viejo manipulador, ninguna vieja manipuladora. Eso pasa en otros países, me contaron, lo leí en la literatura extranjera que tuve la gracia de leer. Entonces, ¿cómo? ¿Jesús se queja de algo que no pasó si nunca... ¿Quién dijo que tenía que pasar? Si él dijo vayan a los sacerdotes, él fue el que le dijo váyanse para allá y se va a quejar de que no vienen para acá. Entonces estaba no sé en qué momento esta mañana, creo que cuando venía con el auto para acá, venía rezando y ahí me vino la respuesta. ¿Quieren saber cuál es? Bueno, para entender la respuesta hay que entender algunos principios que obraron en mi mente por los cuales la lucecita del Espíritu Santo pudo entrar. Tuvo las luces de Espíritu, pero los principios ya estaban de antes. ¿Cuál es el principio? Primer principio, no contradicción. Digan, no contradicción. O sea, no hay contradicción en Dios, no hay contradicción en los evangelios, no hay contradicción en Jesús. Jesús no es contradictorio. Si hay algo que nos parece contradictorio es porque lo estamos entendiendo mal. ¿Sí? Primer principio. Y segundo principio, el principio amor. Uno podría decir, Jesús siempre es amoroso. Siempre. Indefectiblemente. Aun cuando nos parezca que su palabra es dura o carece de amor. Si yo entiendo que una palabra de Jesús o un gesto de Jesús carece de amor, no es que carezca de amor, sino que yo lo estoy entendiendo para el lado de los tomates podridos. Por las dudas se los digo, porque los otros tomates siempre son ricos. Entonces, dos principios, no contradicción y principio amor. Entonces ahí vino la luz del Espíritu. Está buenísimo esto. Claro, cuando comprobaron que se habían curado, así como el samaritano, misteriosamente, a ver, no estaban con Jesús, iban lejos de Jesús. De repente, la enfermedad se les fue. Dejaron de sentir dolor. La podredumbre de sus pieles, de su piel, se cambió en piel nueva, sana.
era obvio lo que estaba pasando. O sea, era obvio que había una intervención sobrenatural. Junto con la intervención sobrenatural, pasó por los ángeles, pasó directamente por Dios, no lo sé. Ahí eso no me lo reveló Dios. Pero yo creo que intervinieron los ángeles. Esto es opinión teológica y no la voy a defender acá, pero creo que intervinieron los ángeles. Cuando fueron curados, recibieron también una palabra. Alaben a Dios, agradezcan a Dios, agradezcan a Jesús. Todos recibieron la palabra. ¿Por qué recibieron la palabra? ¿Por una suerte de egocentrismo de Jesucristo? ¿De que tienen que venir a darme gracias porque acá está papá? No, porque dar gracias, alabar, es sanante y al mismo tiempo creciente, nos hace crecer. Crezcan dando gracias y alabando a Dios. Todos escucharon la palabra, todos recibieron la palabra. De esa manera se salvaguardan los dos principios. No hay contradicción y todo es bondad y amor. La palabra que les pidió quien los curó, Dios a través de los ángeles, les daba un camino de gratitud para seguir. Pero ellos no la creyeron a esa palabra, o no le prestaron atención, o la desestimaron. Por eso la palabra de Jesús no es un reclamo, es la constatación de una traición. No es un reclamo personal, no me vinieron a ver, ¿eh? No es un reclamo egocéntrico, no me vinieron a ver, me dejaron solo, nadie se ocupa de mí. Es una constatación de una desobediencia a una palabra garantizada por el milagro. No se ve muy seguido que un leproso se ande curando así milagrosamente por ahí. Ten compasión de nosotros. Fe inicial, fe de alabanza y de encuentro, y por último, fe consumada. ¿Qué le dijo? ¿Cómo se despidió Jesús? ¿Cómo lo despidió Jesús al samaritano curado? Vete, tu fe te ha salvado. Ya no estamos en el registro de la sanación, ya estamos en el registro de la salvación. Ya no estamos simplemente en un milagro físico que produjo un cambio espiritual, segunda etapa. Estamos ante un milagro de salvación. Es decir, ese hombre fue constituido en una nueva criatura, totalmente renovada en Cristo, para vivir en santidad y justicia, con plena libertad. Salvación. Esas palabras que aparecen muchas veces en el Evangelio, vete a tu fe, te ha salvado. Fíjense, primero, Jesús lo remite a su propia fe. El milagro está en tu corazón. Tu fe te ha salvado.